la Universidad de Celaya, de la Facultad de Biomédica. Y el día de hoy tenemos el gusto de estar con José Gilberto Camacho Valenzuela, que nos va a platicar sobre biosensores, el futuro del diagnóstico médico. Me gustaría presentarlo. Bueno, él es un ingeniero en biotecnología por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, México, graduado con honores, maestro en ciencias de sensores y sistemas de imagen por la Universidad de Glasgow y la Universidad de Edimburgo, Escocia, graduado con mérito, asistente de investigación en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad de Edimburgo, en donde trabajó en el desarrollo de un microchip de microfluídica para el análisis de expresión de ADN en tiempo real a través de fluorescencia. Es creador del canal de educación en YouTube en biotecnología y bioingeniería llamado Camacho Learn, con más de 200,000 suscriptores y más de 11 millones de visualizaciones en más de 50 países. Es para nosotros un gusto tenerte aquí con nosotros, Gilberto, mejor conocido como Camacho Learn. Te cedo la palabra y el control de la presentación. Hola, muchas gracias, Hilda. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de la experiencia que me han ido dejando estos pocos años de estudio. Entonces, para ello, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya te hice host. Muy bien. No sé si se vea la pantalla. Listo, sí. Sí, perfecto. Entonces, el tema de que les quiero platicar el día de hoy es sobre sensores, biosensores moleculares y electrónicos. Decidí agregar la parte moleculares y electrónicos porque podría haber una pequeña confusión durante la plática, entonces para que sepamos que vamos a tratar de estos dos. La plática va a ser de forma muy general, va a ser de forma muy didáctica para que todos podamos estar enfocados y esto sea de la mejor forma posible. Y pues bueno, sin más por el momento, arrancamos con la plática. El tema del día de hoy quiero hablar no solo sobre biosensores y la parte del sensado, sino también la parte de cómo podemos curar y controlar enfermedades a través de este tipo de tecnología. Entonces fueron 3 ramificaciones las que decidí tomar. Una es curando, la otra controlando y la tercera que va a ser detectando enfermedades. Y esto va a ser aplicado para dos enfermedades específicamente. En la primera sección, curando y controlando, que es ceguera y enfermedades neuronales, para que lo podamos ver de forma aplicada. Y la segunda va a ser, y esto de diferentes ramas, desde la parte de la biotecnología, que es lo que hacemos, y también a la parte electrónica, cómo es que desde esos dos puntos, desde esos dos tipos de biosensores, ya sean moleculares, la parte de biotecnología, o electrónicos, podemos llegar inclusive a curar y controlar esas enfermedades. Y la segunda parte, que es la detección de enfermedades, es igual 2 ejemplos como el virus del ébola y el coronavirus, el cual nos aqueja actualmente. Y cómo podemos hacer detección de los mismos a través de biotecnologías. Entonces, sin más por el momento, y para eso pues es la ceguera y las enfermedades neuronales, desde la biotecnología y desde la electrónica. Y ahorita para la biotecnología vamos a ver dos tecnologías, que es terapia génica y optogenética. Estoy seguro que ambas tecnologías, desde la biotecnología y electrónica, van a ser de interés para ustedes, porque yo creo que la ingeniería biomédica es esa área que se encuentra formulando el puente entre la ciencia y la ingeniería, la parte de biotecnología y la parte de electrónica. Entonces, muy probablemente vaya a ser de gran interés para ustedes. Pero antes que nada, me gustaría que todos estuviéramos en el mismo plano y supiéramos cómo funciona el ser humano, desde la forma muy simple, más simple posible, y de forma muy breve, muy concisa. Generalmente el ser humano está hecho de millones y millones de células. Todo el ser humano, desde los pies hasta la cabeza, está hecho de millones y millones de células. Y esas células son como un mundo, y dentro de ese mundo hay miles y miles de proteínas, que son las que se encargan de regular que la célula esté realizando sus funciones correctas y que pueda estar viva. El metabolismo se da gracias a las proteínas, igual nuestro sistema de defensa ante algún antígeno, ante algún agente extraño de nuestro cuerpo, igual se lleva a cabo por anticuerpos, que son proteínas.
En fin, todos estamos regulados, todas las células están reguladas por proteínas. Y esas proteínas tienen que venir de algún lado. Bueno, pues esas proteínas son creadas a partir del ADN. El ADN está dividido en miles y miles de cachitos que se llaman genes. El ADN del ser humano tiene aproximadamente 25.000 genes y cada gen va a crear a una proteína, va a sintetizar una proteína y esa proteína va a tener una acción específica dentro de las células para que puedan regular la función de la célula. Puede estar viva la célula y todas las células en conjunto puedan hacer que el ser humano esté vivo. Es así como funciona el ser humano de forma molecular, hacia adentro. Pero una vez que vimos cómo funciona hacia adentro, ahora nos interesa ver cómo funciona hacia afuera, la parte que nos conecta al mundo real. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos algo que nos permite interactuar con el mundo real, con todos los fenómenos físicos que están en nuestro entorno, como por ejemplo el sol, el viento, la comida, el sonido, los objetos, todos esos fenómenos físicos, todos esos objetos físicos, nosotros no podríamos interactuar con ellos si nuestro cuerpo no tuviera sensores. Y esos sensores son los famosos 5 sentidos, como el ojo, el gusto, el tacto y los cinco sentidos que nosotros conocemos. Esos son nuestros sensores que nos permiten tener el contacto, interactuar con el mundo físico, el mundo real, para que nosotros podamos saber qué es lo que está ocurriendo allá afuera y todo eso conectado directamente hacia nuestro cerebro, transformando esas señales en señales eléctricas para que puedan viajar a través de un cable que se llama sistema nervioso central y viajen a través de ese cable hasta nuestro cerebro y en nuestro cerebro se procese toda la información para que nosotros a través de esta información podamos interactuar ahora sí con el entorno y decidir qué hacer. Esta es la forma en la que el ser humano es el sensor más potente de todos los que conocemos hoy en día. Entonces, de forma muy breve, en este caso, la interacción entre el mundo real y el humano, hablando del niño específicamente y ya interpretándolo en términos ingenieriles, como nosotros sabemos, el fenómeno físico es la mujer que le está aventando la pelota de fútbol o de béisbol, o de voleibol, perdón. Después, el niño, a través de su ojo, que es su sensor, va a detectar esa información, va a recibir esa luz, esas ondas electromagnéticas, van a llegar a su ojo, las va a transformar en electricidad, la cual esa señal va a llegar hasta su cerebro, en su cerebro va a procesarse esa información y luego entonces va a poder decidir qué hacer. En este caso, levantar las manos, o sea, su actuador, que va a ser las manos, el que va a actuar, y recibir la pelota. Entonces, si se dan cuenta, este sistema que nosotros acabamos de crear tan fácil, o bueno, tan simple, si nosotros lo cambiamos de orden, que a final de cuentas termina siendo lo mismo, pero si nosotros lo reajustamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que esto es muy probablemente a lo que ustedes muchos ya han visto, y esto es lo mismo a un sistema de control que se ve en electrónica, en la parte de teoría de control, cómo crear sensores para que esos sensores puedan controlar un sistema y con base a esa detección se pueda corregir el sistema si es que está desequilibrado a través de un actuador. Y nosotros, básicamente, igual tenemos un sistema de control, pero el de nosotros es humano. Así que, si vemos todo el panorama de forma muy general, vemos que desde la parte del sistema de control fisiológico del humano, o sea, todo el ser humano, cómo funciona, interactuando con el mundo de afuera, a través del sensor, cómo recibe esa información el cerebro, y ese cerebro, para que pueda tomar una decisión, necesita que su ADN se active para que al activarse genere proteínas y esas proteínas igual hagan que las células se activen, puedan obtener energía de los alimentos y esa energía pueda ser utilizada para soltar una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica controle las manos, las pueda levantar y de esta forma atrape a la pelota de voleibol. Entonces, este es un sistema completo, el cual, ¿cómo funciona el ser humano? En realidad, aquí a nivel molecular igual existe otro sistema de control, pero pues bueno, voy a entrar a más detalles moleculares, pero esta es la forma en la que un ser humano puede, primero que nada, interactúa de forma molecular y luego entonces puede interactuar con el mundo real a través de sus sensores. Si no estuvieran estos sensores, toda la parte molecular del ser humano no podría funcionar y no podríamos
pues, interactuar con el mundo real. Es por eso que es indispensable, en este caso, como les hablé, es indispensable conocer primero cómo funciona el sensor que tenemos, en este caso sensor molecular, y luego entonces, para saber cómo funciona, ya podemos actuar sobre algún problema que exista. En este caso, hablando específicamente del ojo, si nosotros podemos ver, este es el ojo, entonces, ¿cómo funciona? El ojo recibe luz de afuera y entra al ojo. Entonces, en el ojo, a través de un lente, focaliza esa luz, la centra en un punto específico del ojo, y ese punto específico se llama retina. Entonces, en la retina van a haber unas células que se llaman células pigmentadas epiteliales. Y estas células lo que van a hacer es que van a crear, van a producir unas proteínas que se llaman proteínas fotorreceptoras. Este va a ser el sensor molecular del ojo. Estas proteínas fotorreceptoras realizan el efecto fotoeléctrico, el cual básicamente reciben una luz, una onda electromagnética a cierta longitud de onda, y esa luz la transforman en electricidad. Esos fotones los transforman en electricidad, para que una vez transformados en electricidad, como pueden ver aquí, al transformarse en electricidad empiezan a viajar a través de un cable que se llama nervio óptico, y ese cable va conectado hasta el cerebro, en donde dentro del cerebro, ahora sí, esa información se puede procesar y de esta forma nosotros sabemos que estamos viendo. Es así como funciona la vista de un ser humano. Como pueden ver de forma muy breve, está el ojo y dentro está la retina, y si hacemos un zoom vamos a poder ver atrás las células pigmentadas epiteliales, las cuales van a crear estos fotorreceptores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en términos ya moleculares? Pues evidentemente estos fotorreceptores son creados a través del ADN, a partir del ADN. Acuérdense que las proteínas son creadas a partir del ADN, de ciertos genes. Entonces, este ADN codifica 18 proteínas, y estas proteínas, bueno, van a haber algunos fotorreceptores que sean creados por el ADN, y de esta forma nosotros podemos estar vivos. Y de esta forma nosotros podemos ver, una disculpa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si una parte de nuestro ADN, un gen de nuestro ADN, el cual crea esos fotorreceptores, qué sucede si ese gen está mutado? Luego entonces las células probablemente dejen de tener viabilidad, o tal vez dejen de producir, de sintetizar a esa proteína fotorreceptora, ese sensor biomolecular, y al no crear a ese fotorreceptor, luego entonces ya no va a poder ocurrir el efecto fotoeléctrico que ocurría en nuestro ojo, y luego entonces va a ocurrir la ceguera, porque nuestro ojo ya no va a poder transformar la luz en electricidad y nuestro cerebro no va a recibir información. Existen muchos otros tipos de ceguera, pero este es un tipo específico de ceguera. Entonces, si nosotros vemos un tipo específico de ceguera, es porque hay una mutación en el ADN, en un gen, y ya no se producen esas proteínas fotorreceptoras, luego entonces ya no están dentro de la retina y ya no ocurre el efecto fotoeléctrico y la persona deja de ver. Entonces, si lo vemos en el sistema de control, estaríamos hablando de que nuestro sensor está dañado, ¿no? Tal vez ya no sirva. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros podríamos arreglar nuestro sistema de control? Pues de dos formas. Una, quitando el sensor y poniendo otro, cambiándolo. O la otra sería reparándolo. Entonces, en este caso, si hablamos ya de la parte molecular, ¿cómo nosotros podríamos reparar ese gen que está mutado? ¿Cómo podríamos arreglar la ceguera desde la parte molecular? Pues, ¿qué pasa si nosotros agarramos y le insertamos un gen sano, le quitamos el gen mutado y le ponemos el gen sano? Luego, entonces, la célula podría comenzar a sintetizar nuevamente, a producir nuevamente estas proteínas fotorreceptoras, y luego, entonces, la luz sí se convertiría en electricidad ahora sí, y estaríamos hablando de que estaríamos curando la ceguera. Esto en la vida real ya se puede hacer. ¿Y cuáles son los pasos para hacerlo? Son tres muy sencillos. El primero es encontrar qué gen está mutado. Una vez que encontramos qué gen está mutado, la segunda es mandar a hacer ese nuevo gen en laboratorio. Y ya que tenemos ese nuevo gen, la tercera es quitar el gen mutado e insertar el gen sano dentro de las células del ojo de la persona. Entonces, para hacer el primer paso, necesitamos leer el ADN. Y para leerlo, utilizamos una tecnología que se llama secuenciación del ADN, en donde nosotros, a través de máquinas, leemos
el ADN que nosotros queramos. Una vez que ya lo leímos e identificamos en dónde está la mutación, ahora sí creamos en el laboratorio un gen sano, un gen nuevo. Hacemos la síntesis, la creación de este gen nuevo. Y una vez que nosotros ya creamos al gen nuevo, llega la hora de insertárselo a las células del ojo, a las células de la retina, a las células pigmentadas epiteliales del ojo. ¿Cómo le vamos a hacer para insertar ese gen hasta el ojo? Pues a través de nosotros vamos a agarrar y un virus lo vamos a limpiar por dentro, le vamos a quitar todo el material genético que tiene adentro y le vamos a insertar el gen que nosotros queramos, el gen sano. Y ya que está dentro del virus, nosotros vamos a dirigir al virus para que entre al ojo, a las células pigmentadas epiteliales de la retina, y adentro este virus pueda insertar el gen sano dentro del ADN y quitar el gen mutado. Y de esta forma estaríamos reparando al ADN y regresando la vista a una persona. Esto se llama terapia génica y ya se hace en la vida real para poder regresarle la vista a una persona. De hecho, hay un fármaco que se llama Luxturna y que me parece que cuesta $500,000 y cura un tipo de ceguera utilizando este tipo de tecnología de terapia génica para reemplazar, para reparar ese sensor desde nivel ADN para que el sensor pueda volver a crearse y pueda regresar la vista. Puede ocurrir el efecto fotoeléctrico y regresar la vista. De esta forma nosotros reparamos al ojo y luego entonces ya podemos ver nuevamente. Hablando desde la parte de la ceguera, pero ahora hablando desde la parte de las enfermedades neuronales. Para que nosotros podamos entender por qué se dan las enfermedades neuronales, primero tenemos que saber cómo funciona de forma muy breve el cerebro. Así que ya reparamos el sensor del ojo, pero ahora necesitamos saber qué es lo que ocurre en el cerebro, en el caso de las enfermedades neuronales. ¿Cómo funciona el cerebro? Como nosotros sabemos, si nosotros hacemos un zoom grande en el cerebro, vamos a poder observar que está hecho de millones y millones de cables, que son redes neuronales, y esas redes están conectan a neuronas, que son nuestras células del cerebro, y esas neuronas sueltan descargas eléctricas, y esas descargas eléctricas viajan a través de esos cables, que son las dendritas, y de esta forma pueden controlar todas las acciones que nosotros queramos de nuestro cuerpo. Al estar hablando, al estar levantando la mano, cuando yo hablo es porque mi cerebro está soltando descargas eléctricas a mis cuerdas vocales para que comiencen a vibrar, a resonar y comiencen a producir sonido, y esta es mi voz. También para levantar la mano, bajarla, para estar observando, en fin, para que funcione un ser humano completo. Ese ser humano está controlado gracias a las descargas eléctricas que producen las neuronas que se encuentran en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con algunas enfermedades neuronales? Pues, por ejemplo, como en el Parkinson, las personas siguen temblando todo el tiempo. Lo que ocurre es que hay una creación, hay un incremento de electricidad que produce el cerebro, que producen ciertas regiones del cerebro, y estas descargas eléctricas viajan a la mano y hacen que, como la descarga está incontrolada, la mano se mueva todo el tiempo, o alguna parte del cuerpo, alguna extremidad de la persona se mueva todo el tiempo, porque está dando descargas eléctricas al cerebro y por eso está temblando todo el tiempo. O por ejemplo en enfermedades como la de Stephen Hawking, que ocurre todo lo contrario, en donde el cerebro deja de producir esas descargas eléctricas, luego entonces ya no llegan a la parte que nosotros queramos controlar del cuerpo, a la extremidad, y luego entonces pierde movilidad una persona. Entonces todo este tipo de interacciones están reguladas gracias al cerebro. Entonces, si el cerebro no está funcionando de forma correcta, pues entonces tenemos que repararlo. ¿Cómo le vamos a hacer para repararlo? ¿Existirá alguna forma de reparar este desorden neuronal? Y la respuesta es sí. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y decimos, bueno, como en el caso anterior del ojo, vimos que el ojo funciona a través de luz, la cual la reciben proteínas fotorreceptoras, y, o sea, esos sensores lo transforman en electricidad y así activan al cerebro. ¿Qué pasaría si yo le pongo luz igual al cerebro para activarlo? La respuesta es que no funcionaría todavía. Lo que nosotros tendríamos que agregarle son proteínas fotorreceptoras, porque las neuronas no tienen proteínas fotorreceptoras, como el ojo sí lo tiene. Entonces, si nosotros le agregamos proteínas fotorreceptoras a las neuronas, de esta forma
a través de luz, ahora sí podríamos hacer que las neuronas se activen, porque ya estaría ocurriendo el efecto fotoeléctrico, ya estaríamos activando a las neuronas. Entonces, si nosotros combinamos esta parte de la luz, que se llama optoelectrónica, junta, que vimos hace ratito, de insertar básicamente los genes que van a crear estos fotorreceptores, estos biosensores moleculares, entonces, de esta forma, podríamos reactivar a la neurona para que nosotros desde la luz, desde pulsos eléctricos, pudiéramos controlar su actividad neuronal, sus descargas eléctricas, y pudiéramos controlar la actividad neuronal en una región del cerebro. De esta forma funciona la optogenética, terapia génica y utilizando también optogenética luz, o sea, controlar neuronas a través de luz y de terapia génica. Entonces, nosotros sabemos que no podemos sacarle proteínas fotorreceptoras a un ojo, ¿no? Porque pues, sería como raro a un ojo humano. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para igual producir a gran escala estas proteínas fotorreceptoras es que podemos tomar otro microorganismo de la naturaleza, como son las bacterias. Hay algunas bacterias que son fotosensibles, o sea, que tienen estas proteínas fotorreceptoras para que puedan actuar. Y si tienen estas proteínas fotorreceptoras, entonces tienen ese gen del ADN que las crea. Entonces nosotros utilizamos ese gen, lo tomamos de la bacteria y ese gen se lo vamos a insertar a las neuronas del cerebro, a ciertas neuronas que nosotros queramos, a través igual de terapia génica de un virus. Luego entonces este gen va a empezar a expresarse, a activarse, va a empezar a producir esas proteínas fotorreceptoras, las cuales se van a situar en la membrana de la neurona. Luego entonces, ahora sí, si nosotros inyectamos luz, pulsos de luz, a través de fibra óptica, al inyectar un pulso de luz, se van a activar estas proteínas fotorreceptoras y van a activar a la célula, haciendo que suelte descargas eléctricas. Luego, entonces, de esta manera podemos controlar la actividad neuronal de una persona. Esto ya ha sido probado en ratones, ahorita está en la etapa de ratones, pero al parecer está funcionando muy bien. Y de esta forma podemos controlar el Parkinson, la epilepsia, la depresión y muchísimas otras enfermedades más que están reguladas o que se originan a través del cerebro. Y así nosotros el cerebro, en nuestro sistema de control humano, regresando a la parte ingenieril, nosotros reparamos el cerebro, que básicamente sería como el procesador si lo hablamos en términos de computadora. Lo reparamos a través de sensores biológicos, estas proteínas fotorreceptoras y luz. Entonces, esa es la parte desde la biotecnología, cómo nosotros podemos, a través de biosensores moleculares, podemos atacar algunas enfermedades y combatirlas e inclusive curar algunas de estas. Si realmente nos ponemos a pensar, gracias a toda esta tecnología de terapia génica y a todo lo que ya sabemos en conocimientos de biología molecular, podemos incluso dotarle de habilidades especiales a algunas personas a través de su ADN para que puedan ser inclusive superhéroes, ¿no? Tal vez no puedan volar y no puedan hacer algunas cosas como lo vemos en las películas, pero sí tener algún otro tipo de dones sobrehumanos, como por ejemplo el hecho de que modifiquemos a las proteínas fotorreceptoras y que ya no solo vean un rango de luz visible, todos los colores del arco iris, sino también podamos ver inclusive otras longitudes de onda como microondas, como rayos X, etcétera. Esas cosas que realmente sí podríamos hacer. El gran detalle de todo esto es que todo este tipo de experimentación está regulado por una organización muy importante en el mundo que se llama la FDA, Food and Drug Association, en donde ellos van evaluando y restringiendo todos los avances del laboratorio para que se lleven de la forma más ética posible y no cualquier persona tenga acceso a esta tecnología para crear algún tipo de mal. De esta manera, está muy controlado, muy regulado y vamos avanzando a pasos muy restringidos, muy lentos, todo este tipo de tecnología en el área de biotecnología. Cosa que yo creo que está bien porque es paso lento pero seguro, en lugar de que otras personas puedan tomar esta tecnología y utilizarlo de formas antiéticas. Entonces, la biotecnología desde algún punto está avanzando, pero va a ciertos pasos, va a cierta velocidad. Es por eso que entra a otra de las áreas de la ingeniería y de la ciencia que se llama la electrónica, en donde a través de sus conocimientos
intentan igual controlar estas enfermedades, inclusive hasta curarlas. ¿De qué forma lo hacen? Pues como lo vimos en la ceguera y las enfermedades neuronales, si nos enfocamos en la ceguera, si el sensor está dañado o falla, pues entonces hay que repararlo. ¿Y cómo lo hacen la parte electrónica? Si nosotros vemos todo el proceso de cómo funciona el ojo humano, nosotros podríamos pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que más se parece al ojo humano? Que nosotros estamos usando incluso en este momento, yo al estar hablando con ustedes. Y la respuesta es una cámara. Una cámara igual tiene un lente, así como el ojo humano, y en la retina, en lugar de tener retina, la cámara tiene los famosos píxeles. Los píxeles son los sensores que tiene la cámara para producir el efecto fotoeléctrico, detectar la luz y transformarla en electricidad. Si una cámara tiene 1 megapíxel es porque tiene 1 millón de píxeles, 1 millón de sensores, de estos fotosensores. Y una vez que transforman esa luz en electricidad, ahora sí pueden llevar esa luz a través de un cable eléctrico, esa electricidad, perdón, a través de un cable eléctrico hasta el procesador, y de esta forma es como una cámara funciona. Si se dan cuenta, funciona casi idéntico, es más, idéntico al ojo humano, porque una vez que el ojo humano transforma esa luz en electricidad, viaja a través de un cable que nosotros le llamamos nervio óptico y llega al cerebro. Y el cable de la cámara, pues es un cable eléctrico, ¿no? De cobre, ese tipo de cosas, de metales. Entonces, realmente si nosotros observamos cómo funciona la parte electrónica dentro de una cámara, pues en forma muy breve, muy resumida es así. Está el sensor, luego entonces recibe la información, hace la transducción de la señal, la cual se cambia de luz a electricidad. Se tiene que amplificar esta señal a través de operadores de op-amps, y después esta señal se tiene que filtrar utilizando filtros analógicos, también pueden ser digitales, y una vez que se filtró la señal y se amplificó, ya se convierte ahora sí el proceso de analógico a digital, y ya entra hasta nuestro procesador, en donde el procesador ya puede realizar la función de acuerdo a la señal que esté recibiendo. Todo este proceso es como de acondicionamiento de señales eléctricas, pero es así como funciona internamente una cámara. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros si desconectamos el cable del nervio óptico del humano y conectamos el cable metálico, el cable de cobre, lo conectamos al cerebro, el de una cámara? Estaríamos hablando de que entonces estaríamos creando un órgano biónico. Suena muy fácil, pero en realidad es muy, muy, muy complicado, porque intervienen muchísimos factores, como por ejemplo la batería que va a utilizar el ojo para que esté funcionando todo el tiempo, o también, por ejemplo, la biocompatibilidad que pueda tener el cable de cobre al ser insertado y al ser conectado con el cerebro. Entonces, vienen muchísimo tipo de complicaciones, pero esta es la parte como la electrónica está tratando igual de resolver este problema de la ceguera. Y de esta forma, nosotros estaríamos hablando de que estamos reemplazando el sensor biomolecular con un sensor electrónico. Y así es como la ceguera, la parte de la electrónica, intentan combatirla a través de sus órganos biónicos. Pero ahora, de las enfermedades neuronales, ¿cómo la electrónica entra al quite? En el caso de algunas enfermedades como el Parkinson, epilepsia, depresión, y como lo vimos después. Si nosotros vemos... decimos, bueno, el cerebro en este caso, la vez pasada en la parte molecular de biotecnología, nosotros pudimos corregirlo a través de terapia génica, a través de biología molecular. En este caso, la electrónica es muy complicado que pueda interactuar con la parte molecular interna de una célula, de las neuronas. Entonces, agarran y dicen, bueno, yo lo voy a ver como una caja negra al cerebro. Si está soltando descargas eléctricas, las cuales están sobrecontrolando a una mano o a una extremidad, o no están llegando las descargas eléctricas, entonces a través de un cable, que es el sistema nervioso central, entonces los electrónicos deciden actuar con un sensor en ese cable, en ese sistema nervioso central, en donde a través de un filtro, así como un filtro de agua que va filtrando y limpiando el agua, igual a través de filtros electrónicos se colocan en esa parte, en ese cable del sistema nervioso central, que el cerebro está conectado con todo el cuerpo para poder controlarlo, y este filtro electrónico va detectando si es que hay descargas eléctricas y las va filtrando y las va convirtiendo en calor.
o si se quiere regular alguna extremidad, si se quiere mover alguna extremidad, este filtro igual eléctrico suelta esa descarga eléctrica para poder regular esta actividad motriz de alguna extremidad del cuerpo humano. Y de esta forma logrando controlar igual la actuación de la parte de nuestro cuerpo humano, no desde el cerebro, pero sino desde el sistema nervioso central, desde el cable que conecta al cerebro hasta todo nuestro cuerpo. Esta es la parte electrónica de cómo funciona el biosensor, que este es un biosensor implantable. Evidentemente, si lo vemos de forma muy breve, es igual el sensor, se amplifica la señal, después se filtra, después se convierte en digital, llega al procesador y del procesador ya se decide qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a controlar. Evidentemente aquí igual se agregan un poquito de detalles más, como la parte de la señal de transmisión y de recepción, la parte de cómo se va a mandar con una antena la señal a una computadora, para que la persona no tenga que estar conectada a través de un cable a una computadora y todo esto sea de forma inalámbrica, ¿no? Pero esta es la parte fundamental de cómo opera un sensor. Estos sensores ya existen, estos filtros electrónicos ya existen, o sea, los biosensores implantables ya existen y se crean en el Instituto Feinstein, que está en Nueva York. Ellos están creando esta tecnología, ya la han probado en humanos y funciona perfectamente. Y como podemos ver igual, otro de los ejemplos de biosensores implantables son de los que hemos escuchado mucho de Elon Musk, que es Neuralink, en donde él trata de utilizar biosensores implantables directamente al cerebro, no solo para regular algunas enfermedades, sino también uno de sus proyectos muy ambiciosos para mediano o largo plazo es que se pueda conectar el microchip al internet y cuando nosotros pensemos algún tipo de información que queramos, ese microchip lo detecte, acceda rápidamente al internet y en cuestión de segundos esa información esté en nuestro cerebro, como si fuera la película de Matrix, literalmente. Y otro tipo de aplicación que igual están buscando es que dicen, bueno, si una persona tiene un microchip y la otra persona igual tiene el microchip en el cerebro, pues funcionarían como un celular, ¿no? En donde a través de Wi-Fi se pueden conectar y estaríamos hablando inclusive hasta de telepatía, ¿no? Pero esto es algo que en un futuro quizás lo vayamos a ver. El gran detalle del cual todas las personas igual están, tienen algunas, yo no diría asustadas, que algunas personas tienen su enfoque en esto, es que el proceso de comunicación, por ejemplo, hablando de los microchips bioimplantables, hasta que puedan llegar al doctor, es el siguiente. El objetivo es el siguiente. Una persona, si está mal del corazón, se le inserta un biosensor implantable y este biosensor implantable va a poder estar detectando esta actividad cardíaca, va a viajar hasta el doctor para que el doctor pueda estar detectando en tiempo real esta actividad cardíaca y en caso de que la persona necesite algún estímulo eléctrico porque su corazón dejó de funcionar correctamente, entonces el doctor desde su hospital activa ese estímulo eléctrico para que el microchip implantable pueda actuar y pueda controlar la actividad cardíaca de la persona. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de comunicación de esto? Entonces, el biosensor recibe esa señal, la convierte en señal eléctrica, esa señal eléctrica para que pueda viajar en el aire, así como nosotros estamos en el aire, así como estamos usando el Bluetooth o el Wi-Fi hasta nuestra computadora, esa señal necesita ser modulada, o sea, necesita compactarse en una señal más fuerte, la cual es la 3G, 4G y 5G, todo lo que hemos escuchado en las noticias. Esta señal modulada ahora sí va a tener la energía suficiente, la capacidad suficiente para que del módem pueda llegar hasta la antena, viajar en el espacio, en el aire, llegar hasta la antena, y ya sea a través de satélite o a través de otra antena, llegue al hospital, y el hospital, en el módem del hospital, puede llegar a la computadora, a la laptop del doctor, y pueda ser demodulada, o sea que vuelva a regresar a la señal eléctrica original, y ahora sí, el doctor puede estar viendo qué es lo que está ocurriendo en tiempo real en ese microchip, en ese biosensor implantable de su paciente. El gran detalle es que, bueno, aparte de que todo esto está conectado a través de Google y que realmente toda nuestra información que mandamos está siendo observada de alguna u otra forma por Google, el gran detalle es que cuando nuestra señal sale del módem a la antena o hacia más adelante hasta llegar al hospital, cualquier persona puede interceptar esa señal y podría hackearla. Y es por eso que es un gran riesgo,
ya que si alguna persona logra hackear esa señal, interceptar esa señal, estaríamos hablando de que esa persona podría tener el control de la visualización de los datos del microchip implantable. Y si deseara, inclusive podría soltar estímulos eléctricos a la persona de forma incontrolada y podría ocasionarle algún mal a la persona que tenga el biosensor implantable. Si hablamos de algún político muy importante, esto ocasionaría un alto riesgo. Es por eso que algunas señales se encriptan, en donde se les pone un código, una llave, para que a pesar de que haya una intercepción, de que alguien intercepte esa señal, no puedan demodularla, no puedan entenderla si no tienen esa llave. Y es por eso que la llave únicamente se crea entre el microchip implantable y el dispositivo que va a recibir esa señal, que es en este caso la computadora del doctor. Y es como se están trabajando inclusive con más formas de encriptación de esta información. Es por eso que la biociberseguridad está avanzando muchísimo y están buscando muchas otras formas de poder regular y de poder encriptar muy bien esta información para que no cualquier persona pueda interferirla y actuar y hacer mal uso de esta misma. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, cómo la biotecnología a través de sus herramientas biomoleculares actúa sobre estas enfermedades y también cómo la electrónica desde sus herramientas electrónicas actúan sobre estas enfermedades e intentan controlarlas y hasta curarlas. A través todo, si lo vemos de forma objetiva, a través de biosensores moleculares y biosensores electrónicos. Pasando a la última etapa, que es la parte de detectando enfermedades, hablando sobre el virus del ébola y del coronavirus, desde cómo lo podemos hacer desde biotecnología, cómo analizamos estas enfermedades y cómo igual lo hacemos desde la parte de la electrónica. En la maestría me decían una frase y me la repetían todo el tiempo, que decía: todo lo que no se puede medir no se puede controlar. Y es por eso que nuestros sistemas de detección hoy en día con todo lo del coronavirus no son tan eficientes. Luego entonces no podemos controlar este esparcimiento del virus. Hablando específicamente del ébola, el ébola fue un virus que surgió hace algunos años en África. Entonces comenzó a esparcirse de forma muy rápida dentro de este continente, dentro de algunos países de ahí. Y el gran detalle es que para poder analizar un virus, o sea, lo que hicieron es lo siguiente. Para que nosotros podamos analizar un virus, necesitamos conocer 3 cosas de un virus, que es lo fundamental. Es conocer, leer su ADN, o sea, sus genes, también conocer qué proteínas igual traen y también conocer su estructura, su fisiología del virus. ¿Cómo hacemos nosotros esto en la biotecnología? Pues utilizamos ciertas herramientas, ciertas tecnologías. Para poder leer el ADN, utilizamos secuenciación. Para poder nosotros visualizar a las proteínas, utilizamos cristalografía de rayos X, que es básicamente tomar una foto en 3D de la proteína, o también utilizamos resonancia magnética nuclear. Y para poder observar una foto a tamaño microscópico del virus, utilizamos microscopía electrónica, que es básicamente un microscopio que suelta un haz de electrones, y estas de electrones inciden en la muestra, en el virus, la ilumina, y es como nosotros podemos observar la muestra, o sea, la estructura del virus. Una vez que nosotros realizamos estas 3 técnicas para poder conocer al virus enteramente, ahora sí, y esto lo hacemos en laboratorio, ahora sí nosotros podemos tomar 2 vertientes. La primera es detectar al virus, crear tecnología que detecta al virus, o la segunda es crear la vacuna. Entonces, hablando específicamente de la detección del virus, hoy en día tenemos algunos métodos de detección moleculares, como es la PCR e inmunoensayos. El gran detalle de la PCR y de los inmunoensayos es que en el caso de la PCR consume mucho tiempo, hablamos de 2 a 4 horas, y eso sí te dan los resultados rápidos, porque llega a tardar hasta 1 o 2 días. Y las personas en un aeropuerto no pueden estar esperando tanto tiempo y necesitan seguir su viaje. Es por eso que no podemos controlarlo. Bueno, en el caso del ébola, esto es el caso del coronavirus, pero en el caso del ébola, hablando de PCR y de inmunoensayos, requiere de mucho consumo de tiempo. Igual, mucho dinero para utilizar estos equipos de laboratorio y todos los reactivos moleculares, y también se necesita de mucho espacio, como lo estamos viendo en un laboratorio. Es por eso que en el ébola no existían estos laboratorios tan eficaces para poder hacer este tipo de diagnósticos y poder tanto detectar al ébola como también crear la vacuna.
Y si utilizaban muestras y las llevaban a sus laboratorios de primer mundo en ciertos países, como Inglaterra, Alemania, Francia, España, que estaban cercanos, existía un riesgo de transporte biológico, porque la muestra podía, en algún proceso del transporte, podría ocurrir algún riesgo de riesgo biológico, podría esparcirse y el virus podría esparcirse a muchas más partes del mundo. Entonces es por eso que se buscaba insertar mejor a personas dentro de la parte de donde ocurrió, dentro del centro de la epidemia, y de esta forma, con tecnología, pudieran detectar a el ébola y pudieran controlarlo. Entonces, ¿existiría alguna forma en la que todo un laboratorio pudiéramos compactarlo de alguna manera, en donde en un microchip tuviéramos todo lo que hay en un laboratorio para poder analizar al coronavirus, al ébola, perdón, y ahora sí poder actuar sobre él? Y la respuesta es sí, y esta tecnología se llama Lab on Chip, en donde todo un laboratorio está compactado en un microchip. Y de esta forma consumimos mucho menos tiempo, porque los procesos se hacen mucho más rápido, porque la muestra es mucho menor. Mucho dinero ahorramos, porque ya no tenemos que utilizar tanto reactivo, ya estamos hablando de concentraciones mucho menores y de cantidades mucho menores, y el espacio se reduce considerablemente al tamaño de un microchip. De esta forma es como logramos crear un laboratorio en un microchip e insertar a personas que llegaran a hacer todo este diagnóstico molecular del virus del ébola y poder controlarla. Si nosotros esta tecnología del Lab on Chip, que es una plataforma en donde literalmente son canales en donde va a fluir la muestra, en este caso la muestra de sangre, si nosotros la integramos con sensores, podríamos inclusive crear un dispositivo que tenga todo integrado y sea completamente inteligente y autónomo para poder realizar estas detecciones en tiempo real, utilizando biosensores, biosensores, en donde el sensor normal no va a poder detectar a la muestra biológica, pero lo que podemos hacer es que en la parte del sensor le podemos poner un elemento de reconocimiento biológico, o sea, anticuerpos o inclusive ADN o ARN, para que atrape lo que nosotros queramos que atrape específicamente. Puede ser al virus, puede ser material genético del virus, o pueden ser las proteínas del virus. Y de esta forma, al agregarle ese elemento de reconocimiento biológico al sensor, estaríamos hablando de un biosensor. Si nosotros utilizamos este biosensor y se lo integramos a esta tecnología de Lab on Chip, estaríamos hablando de un Micro Total Analysis System, un sistema completamente automático, autónomo, que pueda procesar esta información, procesar esta muestra y realizar la detección de forma autónoma. Es por eso que se creó desde mucho tiempo atrás un tipo de tecnología como esto, que se llama el Oxford Nanopore MinION, en donde llevaron a científicos de la Universidad de Manchester con este dispositivo, los llevaron a la parte donde estaba el ébola, África, y a través de este dispositivo, estos científicos comenzaron a hacer el análisis del ADN, del virus del ébola. Este es el dispositivo Lab on Chip, el Micro Total Analysis System, el que está aquí, el Oxford Nanopore MinION. Es del tamaño de un USB, de una USB, conectado a una laptop, en donde ahí, de forma muy práctica, se inserta la muestra, por ejemplo, en este caso vemos a través de una micropipeta, y se empieza a procesar la muestra a través de esos microcanales, y al procesarse la muestra, un biosensor empieza a detectar los nucleótidos, la secuencia nucleotídica del ADN del virus del ébola, y de esta forma podemos analizarlo y podemos controlarlo. Es así como se logró controlar de forma muy eficaz el virus del ébola hace años en África, a través de esta tecnología. Y hablando sobre el coronavirus, pues si nosotros quisiéramos analizar igual al coronavirus, los pasos son los mismos, donde nosotros agarramos y necesitamos leer su ADN a través de secuenciación, igual conocer sus proteínas a través de cristalografía, rayos X y resonancia magnética nuclear, y finalmente su fisiología, necesitamos ver una foto de su fisiología, de su estructura, a través de microscopía electrónica. Una vez que ya tenemos eso, pues ya podemos entrar al laboratorio y realizar la vacuna o realizar tecnologías de detección o incluso hacer tecnologías cotidianas tradicionales de detección molecular como PCR en ensayos. El gran problema del coronavirus es que tiene una alta capacidad de contagio y es por eso que no se ha podido controlar como lo pudimos controlar en el ébola.
como les dije hace ratito, de una vez realizando la secuenciación, cristalografía o resonancia magnética y microscopía electrónica, conocemos todo acerca del virus y ahora sí podemos tomar dos vertientes, que es la detección a través de PCR en unos ensayos y la vacuna. Hablando específicamente de la detección, nuevamente la PCR consume mucho tiempo y mucho dinero y mucho espacio, con todo lo que se necesita de equipo de laboratorio para realizar estas detecciones, estos análisis moleculares. Entonces, si nosotros utilizáramos la tecnología que vimos hace ratito, el Lab on Chip, podríamos detectar en forma inmediata al coronavirus a través de estas plataformas con biosensores integrados, en donde podíamos crear inclusive PCR, la técnica molecular de PCR que se hace en laboratorios, podríamos compactarla y hacer PCR en un microchip. Podríamos hacer inmunoensayos en un microchip. Inclusive podríamos hacer secuenciación del ADN del virus en un microchip, justo como lo vimos en el caso del ébola, que ya existe este dispositivo de secuenciación. En donde estaríamos hablando que utilizando Lab on Chip más biosensores, o sea, un Micro Total Analysis System, podríamos realizar esta detección. El chip, el Lab on Chip de PCR en un microchip ya existe, en donde nosotros podemos observar, esta es la parte de cómo está diseñado el microchip interiormente, en donde si nosotros recordamos o si sabemos, la parte de hacer la PCR, la detección de un virus a través de PCR, es primero obtener el ADN del virus o ARN, después separarlo, porque pueden ser dos cadenas de ADN o ARN, separarlo, incrementando la temperatura, como lo vemos aquí en el microchip. Paso número 1, llega al punto A, en donde está a 95 grados, que es la denaturalización, se separa el ADN. Después vamos a situar unas moléculas que se llaman primers, en donde vamos a decir de dónde a dónde copie ese cachito de ADN. Y para que puedan pegarse, tenemos que bajar la temperatura a 60 grados. Entonces, el microchip, estas son tuberías, baja la muestra hasta 60 grados. Y finalmente, el trabajador, que es una enzima, va a empezar a poner los fragmentos de ADN para copiar y para crear muchas copias del ADN o ARN del material genético del coronavirus, o sea, amplificarlo. Y es aquí donde llega al punto B, en donde a 77 grados comienza a ocurrir esto, la amplificación. Y el proceso se repite muchas veces, tiene muchos ciclos, para que se creen muchas cadenas de ADN del virus, y ya al tener muchas cadenas de ADN del virus o ARN, ahora sí podamos detectarlo con nuestra tecnología de sensores. El gran detalle al utilizar esta tecnología, esta plataforma de Lab on Chip con biosensores, es que al utilizar muy poca concentración de la muestra, el biosensor probablemente no sea tan sensitivo y no pueda detectar, por ejemplo, si la muestra trae 10 coronavirus, el biosensor tal vez solo se active si detecta 100 coronavirus. Entonces, no va a activarse el biosensor, va a marcar que no tiene coronavirus, pero estaríamos hablando de un falso negativo, porque sí tiene, pero la concentración del coronavirus en la sangre es tan poquita que el biosensor no fue lo suficientemente sensitivo para detectarlo, y esto es un gran problema a la hora de diseñar microchips. Es por eso que entra otra de las áreas para solucionarlo, en donde entra la parte de nanotecnología, en donde básicamente al elemento de reconocimiento biológico que vimos hace ratito, si lo hacemos en Zoom, nosotros lo que podemos hacer es conferirle de dos habilidades extras, en donde agarramos y le empezamos a jugar con las dimensiones de la superficie del sensor. Podemos hacerlo de dimensión 0, de dimensión 1, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, o inclusive de dimensiones fractales, que es entre 1 y 2 dimensiones. Podemos regular geométricamente la superficie del biosensor para conferirle mayor sensitividad. Y también le podemos hacer ingeniería de materiales, en donde podemos igual doparlo de algunos materiales como oro, los cuales van a amplificar esa señal eléctrica, van a volver más sensitivo al sensor, y de esta forma estaríamos hablando de nanobiosensores que pueden detectar inclusive partículas de coronavirus como un coronavirus, 10 coronavirus, cosas de concentración muy pequeñas, llevándonos hasta el femtomolar, atomolar. Y de esta forma podemos crear tecnología como Lab on Chip más nanobiosensores, los cuales estoy seguro que en un futuro muy cercano los vamos a ver en la farmacia, los vamos a poder incluso comprar para descentralizar toda esta parte del diagnóstico médico, en donde no tengamos que ir al médico, al hospital, y únicamente vayamos
vayamos a una farmacia, compremos este microchip, nosotros lo insertemos de forma manual a la muestra, haga de todo de forma autónoma y nos dé el resultado en tiempo real, y estos microchips cuesten cosa de pesos mexicanos, o sea, cuesten muy poquito. Esa tecnología para Tenga igual está siendo utilizada por la NASA para su programa de búsqueda inteligente en el espacio. Y lo que pasa es que el espacio en un transbordador espacial es vital para los astronautas. Entonces, no pueden cargar a un transbordador espacial de todo un laboratorio. Y lo que buscan es reducir, compactar todo ese espacio para poder optimizarlo. Y de esta forma es como utilizan estos Lab-on-Chip devices, estos dispositivos Lab-on-Chip, para poder realizar su búsqueda inteligente en el espacio. Finalmente, dos tecnologías, que es la biotecnología y la electrónica, desde sus puntos de vista, cada quien desde sus áreas de expertise, pero buscando siempre un mismo fin, el cual es el conservar a la especie humana, el conservar nuestra supervivencia. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Me gusta terminar siempre una frase la cual dice: los límites los pones tú. Esta tecnología fue creada por personas, fue creada por humanos, como nosotros, como cualquiera de nosotros, y nosotros somos quienes ponemos los límites para decir a qué ritmo ir avanzando y qué tecnología ir creando para poder ir combatiendo a las enfermedades o a todos los retos o todos los problemas que nos surjan en el futuro. Por eso los límites los ponemos nosotros, los límites los pones tú. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, y muchas gracias por invitarme a esta plática. Muchas gracias a ti, Gilberto. Muy, muy interesante. No sé si alguien tenga alguna duda que le gustaría realizar. Si gusta, le podemos ceder la palabra. Si alguien tiene alguna duda. Hola, Maye, yo una duda. Adelante, profe. Nada más, muchas gracias por la presentación, muy interesante, la verdad, todos los temas y las áreas que mencionaste están súper, súper interesantes, muy buena, me gustó mucho. Nada más una pregunta, de esto, por ejemplo, que nos mencionas, ¿se han desarrollado, has trabajado con pruebas de laboratorio o con experimentos, o estás más enfocado, o tu línea es más enfocada a la parte de propuesta teórica o de protocolo? Bueno, sí he podido trabajar con... el área en la cual yo me enfoqué más es la parte de estos microchips. Bueno, hablé de varios microchips, hablando sobre la tecnología Lab-on-Chip, que es la microfluídica. Yo lo que hice fue diseñar un microchip a través de un software que se llama COMSOL Multiphysics, en donde diseñamos este microchip, el cual era un microbioreactor en donde nosotros inyectábamos levaduras, y esas levaduras eran atrapadas dentro de ese microchip. Obviamente ya eran modificadas previamente genéticamente para poder, a través de biología sintética, para poder detectar la expresión de un gen a través de fluorescencia. Si el gen se activaba, igual se activaba una proteína fluorescente, y nosotros a través de un microscopio normal podíamos observar esta luminiscencia que iba relacionada a la parte de la expresión génica de un gen que nos interesaba. Entonces diseñamos este microchip, lo mandamos a hacer igual al laboratorio. Bueno, lo hicimos en laboratorio a través de microfabricación, y lo probamos igual en laboratorio. Todo con toda la parte de microfluídica, conectamos las bombas, insertamos las muestras y toda la parte de detección de fluorescencia. Ese es el área de expertise el cual manejé durante mi proceso de maestría. Excelente, excelente. No, pues muy bien, súper interesante, la verdad, esto que nos cuentas. Gracias. No, al contrario, todo un gusto. Y bueno, como un punto extra, una de las áreas sobre las cuales igual próximamente me voy a enfocar en el doctorado, el cual lo empiezo el próximo año, el proyecto es específicamente de crear esta tecnología Lab-on-Chip con nanobiosensores para poder detectar específicamente al coronavirus. Entonces, es por eso que igual decidí hablar un poquito más, adentrarme un poquito más a la parte de los nanobiosensores, porque son fundamentales a la hora de manejar
muestras con concentraciones muy, muy, muy bajas para que no hayan falsos negativos. Entonces, pues sí, manejé la parte de la maestría de diferente aplicación, misma tecnología, y en la parte del doctorado ya voy a manejar misma tecnología y la aplicación que les mostré ahorita. Excelente, excelente, muy interesante. Muchas gracias. Yo también tengo otra duda. Yo recuerdo que una vez comentaste sobre organar una chip. Por ejemplo, todas estas pruebas y así, o sea, ¿podríamos estar trabajando todas las pruebas con solamente chips en un futuro? O sea, que todo sea a través de chips. Sí, 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 definitivamente. De hecho, para allá va la tecnología. Estos dispositivos Lab on Chip se crearon con la finalidad de descentralizar a un laboratorio un diagnóstico médico y la gente en ese microchip no necesitara de expertise para que la gente nada más llegara, pusiera su muestra y el microchip hiciera todo. Si queremos detectar ADN, entonces rompemos a las células, limpiamos el ADN y hacemos el protocolo de detección. Todo eso se hace en laboratorio en procesos anteriores, que se llama el procesado de muestra. Bueno, el objetivo es que esos microchips hagan todo de forma automática. Rompan a la célula, o en este caso al virus, limpien el ADN y ya empiece la parte de la detección. El gran detalle es que para hacer un microchip autónomo, automático, como lo vimos ahorita con el caso de la secuenciación, que ya existe, que es un chip muy, o sea, yo creo que es de los chips pioneros en que son automáticos, los Micro Total Analysis System, es que es muy complicado hacer un chip completamente autónomo. Y lo que terminó pasando, esto es una realidad, es que terminamos creando microchips y los seguimos utilizando las herramientas de laboratorio para hacer sus detecciones. Por ejemplo, en lugar de integrarle una cámara microscópica, que hoy en día ya existen, que se llaman SPADs, Single Photon Avalanche Diode, diodo avalancha de un fotón, seguimos utilizando nada más un microscopio para detectar la fluorescencia, etcétera. Entonces, Lab on Chip, laboratorio en un chip, se convirtió en un chip on a lab, un chip dentro de un laboratorio. Y seguimos haciendo lo mismo que un laboratorio, utilizando lo mismo en un laboratorio, nada más que trabajamos ya con muestras más chicas, más pequeñas, con cantidad de reactivo más pequeño. Es ahí donde la tecnología Lab on Chip tuvo como que un punto estático de no crecimiento. Es por eso que esta tecnología Lab on Chip está decidiendo brincar, hablemos de estos chips que son analógicos, está el Lab on Chip analógico, está decidiendo brincar a la parte digital, digitalizar todo, y se llaman Digital Microfluidics, microfluídica digital, en donde ya ahora sí de forma automática completamente podamos realizar un microchip y haga todas estas detecciones. Entonces, la ciencia detrás de estas variaciones del chip analógico y digital es complicada, pero sí ya estamos brincando la parte digital, en donde ya, en lugar de tuberías en donde esa muestra viaje y pueda ser detectada, ya nada más utilizamos nanogotas, en donde las ponemos en una plataforma, así como en un tablerito de ajedrez, así con separaciones, con cuadritos, que son electrodos, y a través de estática, de electrostática, podamos mover la gota y podamos hacer que se haga toda la parte de los reactivos, toda la parte del procesado de muestra que hacemos en un laboratorio, lo hagamos en un microchip digital. Así, con una gota, moviéndolo a través de electrostática en un piso como de ajedrez. Es hacia donde va la tecnología del Lab on Chip. Estamos buscando el automatizar todo este proceso. Wow, está súper interesante todo. Aparte, o sea, optimizas todo y como mencionas, o sea, monetariamente es un gran ahorro pues para las grandes empresas. La tecnología Lab on Chip es por eso que muchas empresas están atizándole a eso, muchos centros de laboratorio en el mundo. Es muy barata. El diseñar un microchip de esto, el material del cual están hechos la mayoría se llama PDMS. PDMS, así es. Y este material es muy barato. Hablando sobre la muestra, la cantidad de reactivos que se utilizan, para poder hacer experimentación en un laboratorio utilizamos cierta cantidad, ¿no? Por ejemplo, hablemos de 1 mililitro de muestra. Bueno, pues en el caso de un microchip, ese mililitro de muestra, mejor utilizamos 1 microlitro. Y de esta forma, 4 órdenes de magnitud bajamos la muestra, luego entonces 4 órdenes de magnitud bajamos el costo en el caso de utilizar muestra.
híjole, es por eso que esta tecnología la vamos a estar viendo en un futuro muy cercano al alcance de nuestras manos. Es muy barato todo. No, ojalá que sí, que sea muy pronto, la verdad. Y está súper interesante todos estos temas que nos platicaste. ¿Alguien más que tenga alguna duda, un comentario? Yo sí. Adelante, Max. Ok, espérame. Déjame ver si ya jaló mi internet bien. Perfecto. Ok, es que, bueno, primero que nada, muchas gracias por darnos esta hora de sesión. Fue bastante interesante acerca de todo lo que tiene que ver con biosensores. Pero lo que me llamó la atención fue el hecho de que, bueno, acabas de decir que con lo de tu doctorado, más o menos, hace algo parecido de lo que ya has hecho, pero con el coronavirus. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿los biosensores tienen mucho que ver en la virología? O sea, todo lo que los investigadores hacen acerca de cómo se crean las vacunas y cómo se hace ese tipo de cosas, ¿puede llegar a ayudar en ese tipo de áreas los biosensores? O sea, como nos los has explicado en esta sesión. Una excelente pregunta. La respuesta es sí, totalmente. Si estamos creando una vacuna, luego entonces podemos utilizar los principios activos de la vacuna para crear un biosensor. Aquí, como vimos, toda la parte electrónica del sensor no nos interesa en este momento, hablando sobre la detección del coronavirus. En lo que nos enfocamos es en el elemento de bioreconocimiento. Es que el sensor, para poder convertir la señal en eléctrica, que la computadora la pueda leer, necesita entender la señal. Y para entender una señal biológica, para detectar, por ejemplo, un virus, necesitamos de un elemento de reconocimiento biológico, ya sea un anticuerpo, una cadena de ADN o de ARN, pegársela al sensor, eso se llama funcionalización, se le pega al sensor para que ahora sí pueda leer esta señal a la hora de acoplarse el virus o a la hora de acoplarse el material que uno quiera detectar, el antígeno que uno quiera detectar, ahora sí pueda soltar la descarga eléctrica, hacer el proceso de transducción y pueda detectarlo la computadora. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar, cómo decidimos qué elemento de bioreconocimiento o de reconocimiento biológico vamos a utilizar? Y es por eso que nosotros, así como las vacunas, por ejemplo, el coronavirus tiene proteínas en su membrana, que se llaman proteínas Spike, proteínas S, sobre las cuales se acoplan a ciertos órganos de nuestro cuerpo, como los pulmones, y es por eso que infectan o que actúan sobre, o que afectan ciertos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, uno de los principios activos de una vacuna es que crean anticuerpos monoclonales en donde van y se pegan a ese anticuerpo, a esa proteína S del coronavirus, y ya no lo dejan pegarse a esos órganos. Ese es un elemento de reconocimiento biológico que podemos utilizar en los biosensores, los acoplamos al sensor y en lugar de que funcione como vacuna, funciona como sensor para que de esta forma se acople el virus al elemento de reconocimiento biológico, ocurra la transducción de la señal eléctrica y así podamos detectar el coronavirus. Entonces, a respuesta muy concreta, la creación de una vacuna va directamente relacionada al avance de un biosensor para la detección del coronavirus, debido a que se usan en ambas partes un elemento de reconocimiento biológico. Uno para atenuar al virus, para actuar sobre el virus, que es la vacuna, y el otro para detectarlo. Ok, muchas gracias por esa gran respuesta. Entonces, quiero suponer que esto también se puede utilizar para otro tipo de enfermedades, tales como, bueno, diré el cáncer porque también tiene que ver con células específicas dentro del cuerpo y también tienen que ver con algunas de las proteínas las cuales hay problemas en el mismo y por esa misma razón se empiezan a multiplicar en lugar de eliminarse. ¿También se puede aplicar en esos aspectos o ya es un poco más difícil? Claro que sí, se puede aplicar para cualquier enfermedad biológica. Intervendrían algunos factores, como por ejemplo, dependiendo del tipo de cáncer, sería probablemente la variación molecular que tiene el tipo de célula cancerígena, tal vez una proteína membranal del cáncer sea diferente a otra proteína membranal de otro tipo de cáncer. Luego entonces nuestro biosensor solo podría detectar a uno y no a otro. Tal vez incluso dentro del mismo cáncer existan diferentes mutaciones en el ADN, los cuales expresen diferentes
proteínas y tal vez nosotros estaríamos detectando dentro de un cáncer específico, por ejemplo, el cáncer de mama, que tiene mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2, tal vez estaríamos detectando un tipo de gen, un tipo de mutación, pero el problema es que pueden ocurrir igual falsos negativos, porque si una persona, una mujer tiene cáncer de mama del gen BRCA2 y yo creo a mi biosensor para que detecte el gen BRCA1, me va a marcar que no tiene cáncer de mama, pero sí tiene cáncer de mama porque es el otro gen el que estaba mutado. Entonces, aquí sería ya más cuestión como del diseño del biosensor de acuerdo a las características moleculares de cada enfermedad. Pero la respuesta concreta es que sí se puede detectar a las enfermedades que uno considere. Ah, ok. Nada más sería algo así como personalizarlo para la persona, supongo. Exactamente, así es. ¿Habrá alguna oportunidad en la que esto se pueda hacer de manera más comercial? Porque evidentemente todo lo que estamos hablando es caro. O sea, no es algo que cualquier persona se pueda costear. Así que quiero suponer que en algún futuro podría llegar a ser asequible para alguna parte de la población. Sí, totalmente. Hoy en día, la parte de por qué todavía no lo vemos en la vida real es porque, Ujú. así como hay algunos procesos biotecnológicos que están siendo regulados por la FDA, igual esta parte de ingeniería biomédica, de crear estos microchips, está siendo regulada igual por algunas asociaciones como la FDA, que es igual una de las cuales la regula, y necesita pasar un proceso de aprobación para que este dispositivo pueda salir al mercado. Es por eso que, a pesar de que ya hay algunas propuestas muy interesantes, todavía no han salido al mercado por lo mismo de la regulación. Yo puedo decir que hoy en día ya existe un biosensor de este tipo de tecnología que se creó en la Universidad de Toronto, en Canadá, el cual funciona muy bien. Sin embargo, por lo mismo del proceso de regulación, todavía no puede ser aprobado y no puede salir a la venta. Sin embargo, Ok. cuando pueda ser aprobado, el producir estos dispositivos a escala va a ser muy costeable para que cualquier persona pueda adquirirlos en cualquier lugar, inclusive hasta en una farmacia. Ah, entonces tenemos un gran futuro adelante. Definitivamente, sí, sí, sí. Es por eso que están surgiendo muchas empresas, muchas startups especializándose en este tipo de área, porque le están viendo mucho futuro en un corto y mediano periodo de tiempo. Oh, me parece perfecto. ¿Tendrás el nombre de alguna de estas startups para checarlas y ver qué es lo que pueden ofrecer? Claro que sí. Bueno, en este momento no tengo algún nombre. Hay algunas startups, por ejemplo, una que no es startup, que se llama eh, 10X Genomics, que ¿Qué es? desarrolla esa tecnología, pero esto es más como para la parte genómica. Ah, Este, pero puedo buscar algunas. Tengo un artículo donde trae las startups, creo que más bien es un libro en donde trae las startups. Entonces, si gustas, con mucho gusto te lo puedo compartir, en donde ahí por viene favor. todas las empresas que están surgiendo y qué tipo de tecnología Lab on Chip están creando para qué tipo de aplicación específico. No, eso me parece perfecto. Soy también parte de los que organizaron esto y nos encantaría tener ese tipo de información para poder divulgarla. Claro que sí, será todo un gusto compartírselas. Muchas gracias. Por cierto, ¿alguien más tiene alguna pregunta que le quieran hacer Sí, buenas aquí a tardes. Gilberto? Sí, buenas tardes, Gilberto. Felicidades. Es un gran trabajo. Se ve la perspectiva futuro bastante prometedora. Y bueno, nada más, en algún momento de la charla tuve que atender una llamada. Entonces, me surgió una duda con lo que están comentando ahorita al final. Y es con respecto al chip del que hablas, con el que has trabajado. Y entiendo, bueno, esa es la duda, si me corriges, con este chip tienes la capacidad de detectar una molécula en particular relacionada con alguna otra estructura específica, una enzima o algo así en particular, con la cual puedas hacer la detección de un virus o la detección de alguna irregularidad en el cuerpo. Ese es el propósito o ese es a lo que se denomina biosensor. Biosensor es utilizar la parte de la transducción de la señal para un elemento que pueda convertir la señal en eléctrica, que es el transductor, acoplado
a un elemento de reconocimiento biológico para que pueda entender el entorno biológico el cual uno quiere detectar. El transductor no puede detectar en sí de forma directa al elemento biológico, a lo que queramos detectar biológicamente. Es por eso que necesitamos ponerle como un traductor, que es el elemento de reconocimiento biológico, que se lo acoplemos al transductor para que ahora sí este transductor pueda entender y pueda detectar lo que queramos biológico y pueda traducir esa señal en electricidad y pueda ahora sí ser interpretado por un procesador, por una computadora. A eso se le denomina biosensor, a la parte del transductor acoplado al elemento de reconocimiento biológico. Entonces, consiste básicamente en un instrumento microscópico destinado a medir señales eléctricas del cuerpo, ¿no? Básicamente. Puede ser del cuerpo si hablamos desde la parte de biosensores implantables, o puede ser algún otro tipo de antígeno que queramos detectar, no necesariamente del cuerpo. Okay. Puede ser con diferentes aplicaciones tiene esto, muchísimas aplicaciones. Ya comprendo. Ok, entonces la tecnología que estás trabajando la diseñas a partir de COMSOL, bueno, estos chips de los que mencionas, y con ellos ya está integrado el transductor y emite señales eléctricas o hace una coloración. Esa parte me perdí, te digo, me interrumpieron y ya no. No hay ningún problema. Hablando primero de forma general y después de forma particular sobre lo de la maestría que realicé, de forma general está la tecnología de los biosensores, que es esta parte del transductor acoplado a un elemento de reconocimiento biológico, y por otro lado está la parte del Lab on Chip. Lab on Chip es únicamente una plataforma, es como una tubería en miniatura, en donde nosotros le inyectamos la muestra y por esa tubería va a viajar la muestra. Y nosotros podemos ponerle como si fuera una carrera, en diferentes partes de la carrera hay obstáculos, en ese microchip, en esa tubería, en diferentes sitios, podemos ir acoplando, por ejemplo, algunos reactivos para que lisen a la célula, para que la rompan, otros reactivos para que atrapen al ADN, y en un punto de esos es donde el biosensor lo acoplamos para que en ese punto detecte lo que nosotros queramos. Entonces, es por eso que es como la plataforma, la tubería, en donde le acoplamos al biosensor. Y es así como se crea un dispositivo automático, un Micro Total Analysis System. Ahora, respectivo a lo de la maestría que realicé, lo que nosotros hicimos fue que nosotros queríamos detectar la expresión de un gen de una levadura, del ADN de una levadura. Entonces, a través de biología sintética, nosotros cada que el gen se expresaba, nosotros igual le dijimos al ADN de la levadura, quiero que me crees una proteína fluorescente. Entonces, la concentración de la proteína fluorescente va relacionada a la expresión de mi gen de interés. ¿Cómo lo puedo ver ahora? Pues lo puedo hacer en laboratorio con matrices y todo, pero mejor para utilizar menos reactivo y para que sea más eficiente todo, lo voy a hacer en esta plataforma de microcanales. Inyecto ahí la muestra, atrapo a las células, que voy a hacer como microbioreactores, en donde voy a atrapar a las levaduras, así con ¿cómo se llama? Con dos pilares, para que ahí caiga la levadura y la atrape, y así 1500 veces, 1500 trampas, y después inyectar el líquido dentro de esas mismas tuberías, para que así la levadura comience a expresar el gen que a nosotros nos interesaba, y simultáneamente exprese esta proteína fluorescente verde, y nosotros teníamos dos opciones: acoplarle un biosensor para que lo haga todo solito y llegue la señal, los resultados a nuestra computadora, o utilizar un microscopio normal con una cámara y poner ese chip en el microscopio con una cámara y observar la intensidad de la fluorescencia. Nosotros así lo hicimos con un microscopio normal integrado a una cámara, y nosotros íbamos viendo la fluorescencia, la intensidad de esta proteína verde fluorescente. Entonces, la intensidad estaba directamente relacionada a la cantidad de proteínas verdes fluorescentes, lo cual directamente relacionada a la expresión del gen que nos interesaba. Eso fue lo que nosotros hicimos en el laboratorio. Pero aquí no integramos, no acoplamos biosensores. Utilizamos microscopio normal y una cámara normal.
Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, esta misma técnica puede ser utilizada no solamente este, para muestras que sean específicamente orgánicas, puede ser también alguna otra muestra extraída de algún otro, no sé, de algún proceso en el que se quiera identificar contaminación o algún agente externo que pudiera estar alterando o que pudiera llegar a alterar algún proceso. Claro, puede detectar. Realmente la respuesta más concreta que podría dar es que es un laboratorio compactado en un microchip. Sí, Todo lo que se pueda hacer en un laboratorio, la gran mayoría de cosas las podemos hacer igual en esa plataforma. Aquí la cuestión es acoplarle de forma adecuada lo que nosotros queramos que haga el microchip. Si es que queremos detectar algo, pues entonces acoplar el biosensor adecuado en el punto adecuado de todos esos canales, pero sí se puede utilizar para todo esto. Se utiliza para hacer electroporación, o sea, para hacer inserción de plásmidos, igual se utiliza para procesos de separación de proteínas, para purificación de proteínas, así como se hace normalmente como las columnas de cromatografía de afinidad sí. en una industria. Podemos hacer esas columnas de cromatografía de afinidad en un microchip, en una parte del tubo. Ahí obviamente acoplamos las moléculas afines, inmovilizamos a las moléculas afines a la proteína que queramos y de esta forma las purificamos. Se puede hacer muchísimo tipo de cosas, secuenciación, se pueden incluso crear nanopartículas en esos microchips, se puede hacer muchas cosas, la gran mayoría de cosas que se hacen en el laboratorio, siempre y cuando uno diseñe de forma correcta el microchip. Correcto, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya amplias el panorama y das un punto de partida en el hecho de que no es solo aplicable a biosensores, ¿no? A muestras orgánicas. Ok, te agradezco mucho. Me No, gusta al mucho contrario. lo De que hecho, muestras. México, como un punto extra, México está trabajando con esta tecnología. Hay algunas universidades las cuales trabajan esto. Un caso es la UNAM, otro caso es la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene su propio laboratorio de microfabricación para crear estos microchips. Otro es el INAOE, que está en Puebla. Otro es el CICESE, me parece que está en Baja California. Otro es el TEC de Monterrey, no sé cuál de todos los campus, pero uno de ellos está manejando con esta tecnología, Sí, incluyendo una más avanzada que se llama tecnología órganos en un microchip, que es construir órganos dentro de un microchip. Esa es otra aplicación. Pero sí, ya en México se está trabajando esto. ok, muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Y ahora si me permites leerte tu reconocimiento. Gracias. Bueno, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica otorga el presente reconocimiento a José Gilberto Camacho Valenzuela por su participación como ponente con el tema Biosensores, el futuro del diagnóstico médico, Universidad de Celaya, del 2020. Agradecemos nuevamente tu ponencia, Gilberto, y pues muchas gracias. Muchas gracias por No, hombre, compartirnos sus conocimientos. al contrario, muchas gracias a ti, Maye, por la invitación. Fue todo un gusto el poder estar con ustedes y compartir de esta experiencia que he tenido en estos pocos años de estudio. Y muchas gracias por abrirme sus puertas, muchas felicidades por organizar este tipo de eventos que creo que son muy importantes, ya que una cosa es lo que veamos en las clases de forma teórica, lo cual es la base fundamental para realizar la parte práctica, que es lo que estamos escuchando hoy en día, pero muchas veces no vemos en la escuela las aplicaciones que puede tener todo el conocimiento que nuestros profesores nos están dando y que es muy valioso. Y es este tipo de pláticas los cuales nos permiten visualizar qué es lo que se está haciendo afuera para que con esos conocimientos que nuestros profesores nos han dado, que son muy valiosos, ahora sí podamos enfocarlo en alguna aplicación que queramos. Entonces, creo que este tipo de actividades es excelente. Muchas felicidades y nuevamente muchas gracias por hacerme la invitación y abrirme sus puertas en su